Muy bien, bueno, pues vamos a ver esta clase. En esta clase el tema es una frase muy común en el judaísmo. Es la frase es Refuah Shelema, que en realidad la traducción más cercana podría ser sanación completa. Vamos a ir viendo de qué trata esto. Es muy curioso que de alguna forma siempre vamos a tratar de vincular la sanación con la ausencia de salud, es decir, quizá alguna enfermedad y demás. Sin embargo, dependerá mucho de dónde estamos nosotros parándonos en relación a ese padecimiento o a lo que esté aconteciendo. Normalmente es el cuerpo. Cuando hablamos de una enfermedad, normalmente hablamos que es el cuerpo el que enferma, pero la Cábala establece que la enfermedad no solo es una cuestión física, sino que se puede enfermar un negocio, se puede enfermar una pareja, o es decir, nuestra relación de pareja, se puede enfermar otras áreas de nuestra vida. Y entonces, ¿qué relación hay con la enfermedad o qué relación hay con estar sanos? Y vamos a adentrarnos directamente. Bueno, eh, la palabra refuah shema, que la tenemos en la parte superior, se podría dividir de esta forma y es en donde planteaba yo como el significado o la descripción de la palabra. Refuah podría ser, hay algunas definiciones que también se plantea que la palabra refuah podría ser medicamento o medicina, pero también recuperación. Y shlema o shlema sería completo, ¿no? Completa. Ahora, normalmente vemos que en estas clases eh, eh, ponemos mucha atención en relación a cuáles son las letras que componen las palabras. En el lenguaje hebreo, las letras tienen una energía que nos van y que tenemos la facilidad de pronto de poder distinguir si dentro de nuestra palabra en la que estamos analizando tenga alguna letra o algún conjunto de letras que estén relacionados con otros términos. Rafá o refuá vendría de la palabra rafá, que sería curar. Sería que conforma la palabra rafá, las letras resh, pei, ain. Pero si analizamos la palabra que estamos pues separando, sea refuá, en esta palabra, quitando o restando la palabra rafá de la palabra refuá y quitando las letras que conforman la palabra rafá o curar, tenemos dos letras, que serían la Baf y la Hei. En el tetragramatón o el nombre Hashem, o Hashem, el nombre, se divide en una energía masculina, una energía femenina, y es muy claro distinguir que esta división, la letra Yud con Hei, las primeras dos letras de derecha a izquierda, recuerden que el lenguaje hebreo se lee de derecha a izquierda, Yud Hei está representando los niveles superiores y la letra Vav Hei, es decir, las letras Vav Hei, la segunda parte de Hashem, representa los niveles inferiores. Recordemos que los niveles inferiores tienen mucha relación con el mundo físico, con el mundo tangible, eh, con la energía que se condensa y que se crean eh, eh, mundos, materia, demás. Entonces, esto es muy interesante porque al final normalmente estamos buscando una, cuando tenemos una ausencia de salud, ¿no? O un desequilibrio de salud, estamos buscando justo una sanación o curarnos, como de pronto también decimos. ¿Qué tiene de relación Bab Hey cuando lo que nosotros queremos es sanarnos? Y muchas ocasiones tenemos una situación en donde estamos un poco desconectados de que el agente que nos está generando un problema es un agente externo, es algo que vino de la nada, que
parecería que es una ruleta de la suerte y que la pelotita cayó en el lugar en el que dice, ahora tendrás esta situación. Sin embargo, analizaremos un poco si esto es verdad o qué hay detrás, ¿no? Quiero que analicemos nuevamente, porque lo hemos estado viendo en muchas clases anteriores, Bereshit, el momento en el que el Eterno crea al hombre. ¿Qué porción de Bereshit o cómo es que dice la porción de Bereshit? Diría, Vayomer Elohim, Naase Adam, Betzal Menú, Kidem Netu, Kidertu, Digedat, Ayam, Ubeof, Ashamayim, Ubeham, Ubehol, Aretz, Ubehol, Arehem, Aromes, Aretz. Y dijo Adonai, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en los animales y en toda la tierra y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Pero nos vamos a enfocar justo en la parte en la primera parte dice, y dijo Adonai, hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los comentaristas de la Torá, los sabios de la Torá, se detienen a analizar cuestionándose. ¿Hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Hagamos? ¿A quién le dice Hashem? Hagamos. Y en ese análisis, cuando se detienen a cuestionar esto, de pronto hay varias teorías al respecto. Una de ellas tiene que ver con que Hashem le está diciendo a los mundos, es decir, a los planetas, que a través de la energía que se contienen en cada uno de los planetas, se tome algún porciones, llamémoslo así, se unifiquen estas energías para poder crear al hombre. También hay otra teoría que dice que cuando mencionó hagamos al hombre, le decía, Hashem le estaba diciendo a los días de la creación. Si el primer día se creó la luz, la oscuridad, los siguientes días, bueno, pues se generaron la tierra, los cielos se separaron, los días de la creación, el día 1, 2, 3, todos estos días, Hashem se dice que recurre a la energía de estos días para poder crear al hombre. Y escuchando comentarios de un rabino, decía que también había una teoría que está muy interesante. Decía, es como cuando nosotros de pronto, es muy común, y no con esto comparo a Hashem con el hombre, sino que esta acción que es común que hagamos de pronto, hablarnos por nuestro propio nombre, decirnos a nosotros como si fuera otra persona, pero nos decimos, nos tratamos de convencer. Es decir, de pronto, tengo que hacer esta presentación frente a un cliente, tengo que tratar de convencerlo, tengo que tratar de vender este proyecto, y entonces uno a lo mejor va al baño, se lava la cara y dice, se ve al espejo y dice, vamos a hacerlo, sí podemos hacerlo. En ese sentido, la idea es que Hashem, de alguna forma es como si le hubiera hablado a su corazón y le hubiera dicho, se hubiera dicho a sí mismo, hagámoslo. Pero en esta clase, lo que yo quiero poner en la mesa, y esta es una idea que platicando con una persona justo de Cábala, surgió esta idea, le propuse este planteamiento. No tengo algún texto que me respalde esto, y esto qué quiere decir, que no es una verdad absoluta, que no quiere decir que esto es lo que dice la Kabbalah al respecto, pero lo pongo como un análisis para determinar si esto nos puede ayudar a saber qué relación tenemos con Hashem. Y la propongo de la siguiente forma. Cuando
leemos la Torá, muchas veces en la Torá parecería que nos está hablando. Sin embargo, al, al ser que la Torá nos está hablando, o el lenguaje con el que está escrito es como si nos estuviera hablando de una historia y Dios dijo, y nos van contando los acontecimientos que van presentándose. Con esto no me refiero al hombre, a la persona física con la que, a la que conocemos, a nosotros, a nuestros familiares, amigos, a la humanidad. No al ser físico, sino al alma que habita en el hombre. Y en ese sentido me parecería interesante pensar de la siguiente forma. Para los mundos anteriores, Hashem solo dijo que se tenían que hacer a la voluntad del creador y a como el creador plantea que tendrán que ser la tierra, el cielo, los animales, las plantas. Sin embargo, en este último proceso de creación, este ser creado, no recae solamente por una acción, llamémosle única del creador, diciendo, esto lo vamos a hacer así, se va a hacer de esta forma, y no hay vuelta de hoja. Esto se hará de como esta planta, así como se creó esta planta, así se va a crear el hombre. Y lo pongo en la mesa de la siguiente forma. Quizá cuando la Torah dice, hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, el hombre le dice a nuestra alma, Hashem le dice a nuestra alma, hagamos a un hombre, con hombre quiero decir hombre-mujer, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Con esto quiere decir que el alma que tenemos, o el alma que somos, y que habita en un cuerpo, que habita en un hombre, o habita en una mujer, nosotros en relación con el Creador, en armonía y en comunión, vamos a construir al hombre. Lo vamos a hacer a imagen y semejanza. Nuestra alma, que es una chispa divina del Creador, involucrarnos en la creación del hombre es muy diferente de solamente ser seres creados sin que nosotros tengamos nada que hacer con el hombre. Ojalá se entienda. Ojalá se entienda que la idea que planteo es que posiblemente podría ser una invitación llamémosle al lector de la Torah, diciendo, tú que estás leyendo, te invito a que hagamos a un hombre o mujer, hagámoslo en conjunto a nuestra imagen y semejanza, porque tú también lo harás, tú también crearás al hombre. Bajo esa línea, justo esta es como la parte visual del concepto. Está nuestra alma, es este ente que no está encarnado, que no tiene cuerpo, pero que tiene una misión. Esto se habla justo en el Edén, se habla justamente cuando se come el fruto del árbol del bien y el mal. Hay una participación, hay una necesidad de que el alma, de que la energía del Adán Kadmon, del ser, del hombre previsto, es el hombre hecho, que como tendría que ser el hombre perfecto, baja de nivel, baja de mundo a Malhut, y entonces es esa alma más Hashem, estos dos colaboradores, esta unión perfecta, dará como resultado al hombre. Por eso lo planteo como una posibilidad. Al decir hagamos al hombre, es que nosotros vamos a crear también al hombre, nosotros le vamos a dar forma, nosotros haremos al hombre a imagen y semejanza, pero lo tenemos que crear, lo tenemos que hacer. Ahora, en la Cábala, o en la Cábala no, en el judaísmo, es muy conocido, fue filósofo,
estudió leyes, estudió medicina y también fue un rabino, Maimónides. Él nació en 1135 y murió en Córdoba y murió en Egipto en 1204. Pero ¿por qué lo pongo en la mesa? Y vamos a tratar de descubrir un poquito qué relación hay el análisis de Maimónides, que en realidad Maimónides tiene una gran importancia en la medicina actual, es decir, existe una corriente de análisis muy profundo de todo lo que Maimónides aportó a la medicina, que hoy en día se implementa en muchísimos lados. Y existe un juramento, además del juramento hipocrático que hacen los doctores o los médicos, también está el juramento a Maimónides, ¿no? Dice, diría así: tu eterna providencia me ha escogido para vigilar por la vida y la salud de tus criaturas, que el amor por mi arte, que el amor por mi arte me guíe en todo tiempo, que ni la avaricia, ni la mezquindad, ni la sed de gloria, ni la alta reputación halaguen mi mente, porque los enemigos de la verdad y la misericordia podrían fácilmente engañarme y hacerme olvidar mis elevadas miras de hacer bien con tus hijos. Que jamás vea yo en el paciente otra cosa que un compañero en el dolor. Concede siempre fuerza, tiempo y ocasión para corregir lo adquirido, para hacerlo siempre mejor, porque la sabiduría es infinita y el espíritu del hombre puede siempre acrecentarla infinitamente con nuevos esfuerzos. Hoy puede descubrir sus errores y mañana obtener una nueva luz sobre aquello mismo que hoy se cree seguro. Oh Dios, tú me has escogido para vigilar por la vida y la salud de tus criaturas. Heme aquí dispuesto a seguir mi vocación. Y voy a agregar algo interesante. Hay una historia acerca de Maimónides. Maimónides, en realidad, al llegar a Egipto, por todo su conocimiento, siendo judío, él resulta ser el médico del rey de Egipto de ese entonces. Y es muy interesante porque pues causaba mucha envidia, porque la filosofía, la manera en la que él percibía la medicina, pues había envidia al respecto de cómo es que un judío podía ser el médico principal del rey. Y por supuesto, pues bueno, ¿no? Atendía a los príncipes y atendía la parte de la pues digamos, la nobleza, ¿no? O la parte cercana del rey, ¿no? Entonces, dice esta historia que se estaban de alguna forma discutiendo la posibilidad de saber quién era el que iba a quedarse, si era merecedor Maimónides o tenía que quedarse otro médico. Y se establece que para poder hacer esto, se iba a generar que los dos iban a crear una poción de veneno y con ello determinar que quien hiciera el veneno más poderoso, de alguna forma pues iba a ser quien pues se quedara con el puesto, de alguna forma, ¿no? Entonces lo interesante es que el otro médico prepara, hace una poción y demás, se lo da a Maimónides y Maimónides lo toma totalmente seguro, confiado en su sistema inmunológico, porque de alguna forma él era muy consciente acerca de los alimentos, qué es lo que tenía que comer, cómo tenía que comer, cuál era la mejor alimentación, y confiado en su sistema inmunológico, toma el veneno, va a reposar, pasan varios días, hay momentos en donde se siente, pues de alguna forma, pues, bastante mal, pero confiado, sin miedo, pasan los días y se recupera, absolutamente se recupera de la situación del veneno. Cuando Maimónides prepara el veneno, de alguna forma, o la poción que se planteaba como veneno, Maimónides lo prepara con hierbas medicinales o con hierbas, sin ninguna intención de matar, porque de alguna forma uno de los preceptos de la Torah o de los mandamientos pues, es no matarás, y en realidad, siendo él muy apegado a la Torah, pues no tenía la intención ni iba a hacerlo directamente para matar al otro médico. Cuando se lo prepara, cuando se lo da, el otro médico, al darse cuenta que Maimónides había sobrevivido a la poción que él había preparado,
empieza a entrar en un profundo estado de miedo, ¿no? De pánico. Empieza a sentirse mal, tomó todos los medicamentos que él conocía, no podía recuperarse, cada vez se sentía peor. Y Maimónides manda a decirle que no debería de tomar leche, porque era muy común tomar leche en ese entonces para poder sanar malestares, y decía, no deberá de tomar leche. Se lo hizo hacer llegar el comentario, y el médico, que había estado tomando justamente leche para tratar de aminorar los estragos que estaba sintiendo en su cuerpo, al escuchar que no debía tomar leche porque si tomaba leche seguramente iba a morir, justamente sucede eso. Este médico toma el leche, por haber estado tomando leche, entra en un conflicto y muere. Maimónides decía que una de las mejores formas de estar cerca de un paciente, y que en realidad decía que no existen las enfermedades, sino que existen los enfermos, era que debía de acompañarse al paciente y acompañarlo no solo de un medicamento, de un medicamento preparado por hierbas o demás, sino tratar de levantar el ánimo, de alegrarlo y de alejar cualquier energía que no coincidiera con esta idea de la alegría. Justo él planteaba que lo que mató al médico que es con el que estaba teniendo esta rivalidad, no había sido nada de los preparativos, de lo que preparó ninguna de las hierbas que había ocupado para preparar la poción, sino que el miedo es el que había matado a ese doctor. Desafortunadamente, hoy en día, cuando escuchamos de una enfermedad, lo primero que llega a nuestra mente, o de las pocas cosas, o de las cosas que llegan a nuestra mente, tiene que ver que enfermedad es igual a muerte. Y esto, de alguna forma, está muy relacionado por todos los impactos que llegamos a recibir. Televisión, internet, documentos, los mismos doctores muchas ocasiones, no señalo, ni mi intención es señalar que lo que hacen los médicos o los doctores está mal. Sin embargo, es común de pronto sentir o recibir que la comunicación que un paciente, alguien que está enfermo, recibe, en ocasiones no se acerca a esa vibración de alegría, de bienestar o de recuperación, sino en ocasiones llega a ser miedo que se va generando, y muchas veces el paciente está inmerso no solo en lidiar con lo que le está sucediendo, sino con un miedo presente. Isaac Luria, o el Ari Akadosh, uno de los más grandes cabalistas de la humanidad, él, cuando llega, curiosamente también llega a Egipto, no corresponden las fechas con relación a Maimónides, sino son en otro momento, pero cuando digo que curiosamente es que cuando llega a Egipto, lo mandan, o sea, es decir, de ahí tiene que ir adquiere mucho conocimiento también, y se tiene que ir a Israel para poder encontrar a Jaime Vital, que en realidad era un alumno de Kabbalah de Cordovero, quien era conocido como el cabalista más reconocido en ese momento de todo el mundo, ¿no? Es decir, Isaac Luria todavía no aparecía en el plano de la Kabbalah, ¿no? Pero Jaime Vital, recibiendo de su maestro, de pronto cuando él llega a Israel, pues empieza a tener acercamiento, acercamiento que genera que Isaac Luria empieza a ser reconocido como el que iba a ser el predecesor de este gran maestro. Todos los acontecimientos que no voy a detallar aquí, que Isaac Luria aporta, o todo lo que está alrededor de su historia,
Es maravilloso la historia y la vida de Isaac Luria. Pero hay un momento en donde él, ya siendo maestro de varios alumnos, incluyendo a Jaime Vital, Jaime Vital le pide que le revele mucho más de los conocimientos que estaban adquiriendo, y por esa petición, por una petición de querer tener más de lo que estaba teniendo, al Ari Akadosh, a Isaac Luria, se le revela que revelará ese conocimiento a Jaime Vital, pero que a partir de ese momento él morirá. Es decir, él no pasará un año con vida, sino en menos de un año Isaac Luria dejaría este plano. Él era consciente, él al tener una elevación maravillosa, tenía esa posibilidad de saber prácticamente su destino. Cuando sabe que ya va a partir, le dice a Jaime Vital ya sabía perfectamente en ese momento que por esa petición su maestro iba a perder la vida, trata de revertir todo, se pone a rezar, suplica para que esto no suceda, pero ya no hay vuelta atrás. Y dice Isaac Luria, no me preocupa dejar a mi esposa y a mis hijos, porque todo está bien. Lo que me preocupa y me hace no estar tranquilo es que yo tenía todavía mucho más que transmitirle a Jaime Vital. Cuando él sale de Egipto, la información que recibe de Hashem es que su única misión en este mundo era enseñarle a Jaime Vital todo lo que él conocía o lo que había conocido de Kabbalah o de los mundos superiores. Decía que no iba a alcanzar una vida, ni 2, ni 10, no sé cuántas vidas no iban a alcanzar para poder transmitir todo lo que Hashem le había podido revelar a Isaac Luria. Pero la finalidad de su vida era transmitirle el conocimiento única, exclusivamente a una persona. No estaba su destino en ser padre, no estaba su destino, o decir, lo hizo, fue padre, tuvo esposa, pero no era que su misión estaba directamente vinculada con ellos, sino con alguien totalmente ajeno a su sangre, y que ese discípulo, Caín Vital, iba a recibir la información, más adelante iba a ser justo el rabí que iba a quedar en su lugar, pero Jaime Vital lo que iba a hacer era escribir todo lo que Isaac Luria había transmitido. Con esto lo que quiero decir es que el alma tiene una misión, nosotros tenemos una misión en este plano. Tenemos que lograr conseguir algo. Venimos a hacer algo. Y el alma, ocupando el cuerpo, tiene que estar en sintonía con el cuerpo para poder alcanzarlo. Ahora, curiosamente, Jaime Vital, más adelante, escribe un documento llamado En los tiempos de plaga. Curiosamente, parecería que coincide mucho con la pandemia de coronavirus, de COVID-19, perdón, que acabamos o que estamos padeciendo todavía. Y en este sentido decía que una de las recomendaciones de un documento de hace cientos, miles de años, cientos de años, perdón, o miles de años, decía, una recomendación es distanciamiento social, higiene y prohibición de compartir comida. Junto a esto, el texto ofrece consejos espirituales. Durante el tiempo de la pandemia, no recibirá la persona ninguna preocupación ni tristeza. Por el contrario, se regocijará en sus alegrías, y agrega la necesidad de rezar algunos versículos 3 veces seguidos, al derecho y al revés. Es decir, conectarse con la fuente divina a través de los textos sagrados. Pero también aquí de alguna forma dice que una de lo importante de mantener un sistema inmunológico elevado, o protegernos o estar preparados para un padecimiento, es alejar cualquier preocupación y no estar tristes, mantenernos lo más alegre posible. Y de hecho, hace poco platicando con un doctor en relación a COVID, a la enfermedad de COVID,
justamente me decía que muchos de los padecimientos, de las cosas críticas en esta enfermedad, estaban relacionadas con el estado anímico del paciente. Ahora, en el Zohar, el libro más grande de la Cábala, por Rabbi Shimon Bar Yochai, dice en su el libro 20, dice que, en el libro, perdón, en el Zohar, en la porción de Pinjas, de la Parashá de Pinjas, se considera que esa parte es sumamente poderosa para todo lo que tiene que ver con sanación o con salud, recuperación de alguna enfermedad, demás. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que Pinjas, que era un sacerdote, estaba preparándose para poder justo ser sumo sacerdote, para poder alcanzar ese puesto. Lo que sucede, sin dar muchas vueltas, es que por una intención de acabar con el pueblo judío, los enemigos del pueblo judío, pues mandan a una mujer que tiene que conquistar. En ese momento la idea era que conquistara a Moshe, lo sedujera, hiciera casi supieran que él era, y entonces a través de eso iban a actuar para poder acabar con Moshe. Pero cuando llega, se cruza la mirada con otra persona, con otro hombre, se enamoran, por llamarlo de una forma como primera vista. Empieza a suceder toda una situación muy curiosa, porque empiezan a seducirse, empiezan a tener relaciones en el lugar donde es el altar. Todos se le quedan viendo, nadie hace nada. eh, eh, es muy curioso, porque en realidad lo que también me interesa mucho que quede claro en relación a la Torah es que si hiciéramos esta alusión del análisis que planteaba, en donde le está diciendo a Hashem al alma, hagamos al hombre, mucho del texto no lo llegamos a entender, porque parecería que es un lenguaje hecho para el ser humano, para la persona de carne y hueso. Pero el lenguaje de la Torah va dirigido al alma, va dirigido al ser de luz que está ocupando el cuerpo para cumplir su propósito. Entonces, aquí, este lenguaje en donde de pronto es curioso, porque si dos personas están transgrediendo el altar, ¿cómo nadie va a hacer nada? Todo el mundo parecería que se queda inmóvil sabiendo que están haciendo algo terrible. Entonces, no concuerda con lo que lo que haríamos las personas tratando de salvar que no sea alterado algo tan sagrado como el templo. Sin embargo, aquí lo que acontece es que Pinjas toma una lanza, va directamente donde están, los atraviesa, es curioso, con una sola lanza los atraviesa a los dos, y los mata, y de ahí pues parecería que de alguna forma esto se resuelve. Pero lo más interesante es que Pinjas sabía que eso podía costarle incluso la vida, pero más allá de eso era, es decir, la vida, por supuesto, lo más importante, pero también le podía costar que no pudiera ser sacerdote, no pudiera, o sea, el sumo sacerdote, no pudiera acceder al nivel por el cual estaba añorando, que era su mayor deseo. La Torah dice que hay un momento en donde Hashem establece que Pinjas no podría ya actuar y ser sacerdote en este plano, pero al dejar este plano, estaría siendo, llamémosle, el sacerdote de los sacerdotes. Estaría siendo no solo el Cohen Agadol, sino el mayor de los sacerdotes. Esto quiere decir que de alguna forma el alma cumplió su propósito y pudo alcanzar lo que anhelaba el alma, o la misión a la que venía a realizar. Esto de alguna forma parecería que con esta idea de que la Torá es solamente lenguajes bélicos y demás, es más bien qué tiene que ver
con matar a dos energías, masculino y femenino, que están copulando, que están teniendo una relación, que están violentando o violando un lugar santo, y que esas dos energías se están involucrando, están generando luego por encima, y Pinhas viene y los aniquila. Si lo viéramos como personas, estaríamos pensando justamente que en efecto Pinhas está asesinando a alguien. ¿Cómo puede ser que si la Torah dice no matarás, entonces él mata, pero entonces es eh, premiado por haber matado a dos personas, si en teoría, y lo pongo entre comillas, si lo que se dice que uno para elevarse y llegar a un plano superior es que tiene que ser íntegro, no cometer ningún error? Y hay muchos errores que suceden en la Torah, que los errores resultan ser premiados por Hashem. Ojalá vayamos entendiendo, ojalá se pueda entender al final de la clase, qué relación podría tener estas dos energías, la masculina y la femenina, que están transgrediendo un lugar sagrado, y cómo es que llega algo a aniquilar esas dos energías, ¿no? Y eso resuelve el problema. La porción de Pinhas en el Zohar habla de muchísima información que ya estaba escrito en el Zohar hace más de 2000 años, pero que apenas hace 50, 40 años la medicina hoy lo puede asegurar. En el Zohar estaba escrito, o está escrito de hace 2000 años, dice una de la porción de la Torah, del Zohar, es decir, la Zohar es la parte mística, la revelación del secreto, del Sod, de la Torah, y dice, en el cuerpo hay partes grasas puras e impuras, sangre limpia sin materia de desecho, y sangre contaminada con materia de desecho. Del hígado y el apéndice emerge la bilis, la cual es la espada del ángel de la muerte, de la cual salen gotas amargas para matar a los seres humanos. Hoy la medicina establece y asegura que el colesterol malo y colesterol bueno, es decir, lo que se decía en el Zohar sobre grasas puras e impuras, hoy son la causante número uno de la muerte por problemas, eh, por infartos. Hablando de estas dos grasas, la acumulación del colesterol negativo, de alguna forma. Esto nos habla que de la Torah está hablando de lo que acontece en el cuerpo, no solo del alma, sino de lo que físicamente también está conformado el ser humano, entendiendo que el cuerpo es el reflejo de la parte no tangible de ese llamado alma que somos y que estamos ocupando un cuerpo. Se dice que la enfermedad, o se dice que el enfermo, lo que sucede es que es esta ausencia del estado perfecto del hombre, que sería el hombre sano. Es esta relación entre el alma y el cuerpo en perfecta armonía, no desequilibrado, no pasando uno por encima del otro, o no generándole una falta es decir, que el cuerpo no obstruye el flujo del alma, de su hacer, el cuerpo no le impide, y no hay una lucha entre cuerpo y alma. En el árbol de la vida tenemos tres columnas. Una columna que corresponde a la severidad, otra que corresponde a la misericordia, y otra en equilibrio. La Cábala, en relación al cuerpo, al equilibrio, a estar sano, habla que en la sefirot que conforman este árbol de la vida, cada una de estas energías, y se divide el árbol de la vida en los cuatro mundos, por llamarlo de una forma: el mundo de Atzilut, que sería el mundo de la emanación; el mundo de Briak, creación; el mundo de Yetzirah, formación;
y el mundo de Asia, que es el mundo de la acción. Estas sefirot, o estas energías que vamos desde Keter hasta Malhut, se van dividiendo y van generando una relación con su emanación, más bien su energía, se va condensando desde una emanación hasta el mundo físico. Vemos del lado derecho que dice que justo también Atsia estaría relacionado con el árbol, con un árbol de cabeza, llamémoslo de una forma así, en donde la parte superior corresponde a una raíz, el tronco sería Briá, el mundo de la creación, las ramas, Yetzirah, formación, y el fruto es hacia el mundo de la acción. Esto quiere decir que de alguna forma todo lo que nosotros veamos manifestado en nuestro cuerpo, desde lo positivo hasta lo negativo, o lo que está fuera de equilibrio, pasa por todo este proceso, pasa por todo el proceso de estos cuatro mundos: el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. La enfermedad, en realidad, se establece en la Cábala que la enfermedad llega a ser en muchas ocasiones una verajá, una bendición, porque previo, en la Torá se establece que previo a que el hombre empezara a tener el padecimiento de la enfermedad, cuando el hombre tenía algo, hacía una transgresión, lo que sucedía es que no había un proceso de enfermarse, sino que la transgresión pasaba inmediatamente de una acción, o más bien de un desequilibrio, a la siguiente acción era la muerte. O sea, no había un proceso en donde existía una posibilidad de revertirlo, sino cometía un pecado, una transgresión, una desconexión, e inmediatamente caía fulminado, caía muerta la persona. La enfermedad resulta ser el lenguaje del cuerpo que nos está diciendo que hay algo en estos mundos que está desequilibrado, algo que no hemos dicho, algo que no hemos podido tragar, que no hemos podido asimilar, que no hemos sido capaces de decir. Y hoy la medicina germánica, que el término que hoy se ocupa mucho en relación a eso es la biodecodificación, es que establece que toda enfermedad está relacionada con las emociones, que hay algo que la medicina, o que en este caso la medicina germánica dice: el padecimiento que tienes, la enfermedad que tienes, está relacionado con un acontecimiento previo, con algo que no es directamente la gastritis, el, el estornudo, el ardor de garganta, la temperatura. Esto se contrapone, por supuesto, con una idea en la que un virus o una bacteria ajeno, es decir, un agente externo, es el que causa que cuando entra al cuerpo, el cuerpo entra en un conflicto, busca su sistema inmunológico tratar de combatir esa problemática, y si no es capaz de resolverlo, entonces entraría en un proceso de enfermedad y de incluso llevar a que el cuerpo no puede controlar esto y muera. Muchas de las enfermedades que tanto Maimónides como muchos cabalistas han puesto atención acerca de lo que sucede en el cuerpo y las enfermedades, están vinculadas con que es un proceso que puede ser de años, semanas, meses, en donde un acontecimiento previo se presenta, y entonces la enfermedad es la punta del iceberg de aquello que no está bien estructurado. Decía que el árbol de la vida está conformado por estos pilares, uno que es la severidad, otro que sería misericordia, y en ese sentido parecería que solo
el lado del rigor es el que nos puede ocasionar una enfermedad, ¿no? Ser demasiado juiciosos, estar, no quiero decir una forma así como hablar mal de la gente, hablar mal de uno mismo, no tener un correcto autoestima, que parecería que solamente eso es lo que nos daña, cuando en realidad también sería un desequilibrio estar todo el tiempo del lado de la misericordia, del lado en donde es, no, yo no tengo que decirle que no a mis hijos, yo no tengo que decirle no a mi pareja, porque no puedo hacerlos sentir mal por negarles algo, por no comprarles esta cosa o por no, mi pareja me pide tener relaciones y yo no quiero tener relaciones y no lo voy a hacer, que él se sienta mal o que ella se sienta mal y entonces lo tendría que hacer. Y aquí el todo lo que nos explica la Torá es que existe el no y existe el sí, pero tenemos que ocupar ambos. Tenemos que vivir con los dos para poder estar en equilibrio. Si solo estuviéramos en la parte de la misericordia y todos nuestros actos nos engañamos pensando que al estarle metiendo más a esa sefirá, a la sefirá de la misericordia, y soy sumamente misericordioso, pero cuando veo una injusticia no actúo, no ocupo la sefirá del rigor, ¿no? Si solamente soy ese intachable que ni siquiera se enoja o que ni siquiera actúa de alguna forma en pro de tener algo que esté pasando, alguna injusticia o alguna situación, y en esta injusticia me refiero cuando mencionaba el ejemplo de una pareja que de pronto uno de ellos es no quiero tener relaciones, entonces la otra persona está obligándola y eso es una injusticia y ahí en ese sentido tiene que haber una voz que diga esto no. Todas las sefirot, las sefirot del árbol de la vida constituyen el flujo correcto que tendría que tener el cuerpo en todos sus órganos, en toda su estructura. Si en alguna de nuestras sefirot se genera un tapón, eso se va a manifestar físicamente en nuestro cuerpo y ahí es en donde podemos, cuando digo entender que puede ser una bendición, entender, analizar, detenernos a saber qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y poder ejecutar, poder llevarlo a la acción. Por eso era muy importante mostrarles los cuatro mundos. Si solo me quedo en análisis, emanación, ya entendí cuál es el problema, creación, el problema surgió de esta situación cuando yo le dije esto a mis padres o a mis hijos o a alguien del trabajo, a mi jefe, pero no actúo, pero no lo llevo a cabo una acción, entonces se queda atorado y necesita fluir, necesita recorrer todo el árbol de la vida. Esa energía tiene que pasar del lado positivo al lado negativo, nuevamente positivo, nuevamente negativo, estar en el centro, tiene que recorrer. Eso es lo maravilloso que nos plantea la Kabbalah con relación a la estructura del cuerpo humano, porque eh, nos genera la posibilidad de entender que tiene que haber un flujo. Pero también para poder entender el flujo que el árbol de la vida nos presenta, las misbot nos habla acerca de qué sucede con el cuerpo. Cómo es que el flujo energético del alma o de la íntima relación que tiene el alma y el cuerpo tiene que establecerse una restricción, una contracción, de tener cierta tendencia para poder crear acontecimientos. La clase previa que titulé o se tituló Dios es perfecto, ¿no? Como esta pregunta, establecía que para que el mundo pudiera crearse o para que existiera la creación, el Eterno tenía que contraerse,
tendría que, llamémosle, es como si tuviéramos un plano con puros signos, con puros imanes en puro positivo, 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 tuvo que cambiar la polaridad o contraerse, ausentarse, para que hubiera ese elemento con un signo negativo, para que a través de esa reacción entre el positivo y el negativo pudiera crear una reacción y empezar a crear acontecimientos. Es decir, se tenía que restringir, tenía que haber un punto de un stop, llamémoslo de una forma. Las 613 mitzvot, curiosamente nos dice, esta idea de las mitzvot como los mandamientos que se establecen justo eso, como un mandato, que erróneamente lo entendemos muchas veces antes de analizarlos dentro de la visión judía y dentro de la Cábala, es que esto que parecería que es algo que nos obliga, más bien es un manual que nos sugiere, nos recomienda, que esas 613 mitzvot se dividen en dos, que son las que debo hacer y las que no debo hacer. Dice que el alma se conforma también de dos partes. Se componen de arterias, serían 365 arterias y 284 órganos espirituales. Pero cada una de estas están relacionadas o ligadas respectivamente a las partes físicas del cuerpo humano, es decir, 248 miembros y 365 venas y tendones que conforman el cuerpo humano. ¿Esto qué quiere decir? Cuando de pronto escuchamos una mitzvah que nos dice no comas esto o no mezcles estos alimentos, no comas este animal, lo que está generando o nos está poniendo en la mesa es, al hacerlo, estás ayudando a que no se genere un tapón en la energía que está fluyendo, porque ese tapón puede ser que la energía del alimento que estás comiendo es tan compatible a una de las sefirot que se va a ir toda esa energía, la grasa o las enfermedades que ese animal puede tener, es tan compatible a ti que esas enfermedades se pueden transmitir directamente a tu cuerpo y pueden ocasionar pues un cortocircuito de alguna forma. Entonces, las mitzvot muchas veces nos pide o nos recomienda que a través de la restricción es por medio de la cual podemos generar un equilibrio. Muchas veces encontramos padecimientos, por ejemplo, la obesidad infantil, en donde la necesidad, esta energía interna que tiene el cuerpo de recibir el placer, y la cábala, el judaísmo, justo dice, el cuerpo humano está diseñado para recibir placer constantemente, placer en alimentos, placer en la sexualidad, placer en el trabajo, placer, no puede restringir, no, al ser humano no se le debe anular la posibilidad de tener placer. Ningún ser humano va a elevarse o va a ascender un nivel espiritual superior si no es capaz de disfrutar el cuerpo humano, de hacer uso del cuerpo humano para poder disfrutar de él. Pero en estas limitaciones en el disfrute, por llamarlo de una forma, está la posibilidad de decir, tengo que disfrutar, pero restringir esto otro. Tengo que darme la posibilidad de vivir esto teniendo un freno de mano. ¿Para qué? Para que no se sature esa sefirá. Cuando mencionaba la obesidad infantil, es que hay una necesidad del cuerpo. En muchas ocasiones corresponde a una mala alimentación, corresponde a algo que está sucediendo quizá dentro de casa, que genera un desequilibrio, y el menor va a encontrar, en ese desequilibrio va a encontrar su aparente equilibrio en consumir comida, comer de más,
llenar el contenedor que corresponde a ese placer, sobresaturarlo, ¿no? Y entonces genera justo este cortocircuito. Y esto se puede traducir en muchos aspectos. Los mitzvot los mandamientos están agrupados en categorías. Hoy es imposible llevar a cabo las 613 mitzvot. Muchas de ellas están relacionadas con el templo, pero la idea de descubrir que la enfermedad y las restricciones están relacionadas con una verajá, o que puede ser una bendición, lo explicaré de la siguiente forma. Del lado izquierdo tenemos la palabra, sería Bet, Resh, Kaf, Hei, sería verajá, que el significado sería bendición. Decía la doctora Annette Pierre que la palabra verajá, en donde la letra Hei la apartamos, pero que Hei está vinculado totalmente con Hashem, solamente analizamos las letras anteriores, cada una de ellas no en orden correspondiente, pero la Bet tiene un valor numérico en gematría de 2, la Kav tiene un valor numérico de 20 y la Resh un valor numérico de 200. Estas tres letras, aún y sumándose a la letra Hei, pero estas tres letras tienen una peculiaridad y es que muestran un aumento en una escala notable de multiplicación y de manera exponencial, cómo es que al conectarnos con el Creador y al entender que la verajá, que es una herramienta con la que podemos acceder a un plano y conectarnos directamente con el Creador, nos puede ayudar a multiplicar aquello con lo que estamos en contacto con la verajá. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros pedimos o hacemos verajá pidiendo al Creador que nos dé la posibilidad de tener parnasá o que nos dé la posibilidad de tener sustento económico. Porque de alguna forma quizá no nos ha ido tan bien, no nos salió un negocio y entonces tenemos una carencia o ausencia de económica y cometemos el grave error de pedir a través de una oración, de una bendición que se hacen en las oraciones en el judaísmo, pedir que tengamos sustento pidiéndolo en la idea de la carencia, en la idea de la pobreza, en la idea de no tener y porque no tengo entonces lo pido. Esta verajá que vemos del lado derecho, que ahora la haré lectura, está relacionada, y la doctora Annette Pierre decía lo siguiente en esta clase: cuando nosotros pidamos algo, tengamos claridad de que siempre tenemos, aunque sea un mínimo. Es decir, voy a ponerlo de una forma, es en nuestra enfermedad, en el momento en el que estamos carentes de enfermedad, tenemos un 2% de salud. Aún estamos en este plano y tenemos salud. Si aún teniendo un 2%, o sea, es decir, sabiendo que tenemos ese 2%, lo que tenemos que pedir al Creador es que ese 2% de salud se multiplique, que la verajá caiga en un receptor que sería ese 2% y que nos ayude a liberar cualquier tapón que esté obstruyendo el flujo de mi salud, para que a través de ese 2% se pueda liberar la energía y pueda sanarme. La oración diría: Refaenu Adonai, Ben Rafe, Oshienu, Beni Vashea, Ki Teilatenu Ata. Cúranos, Hashem,
y nos curaremos. Sálvanos y nos salvaremos, porque tú eres nuestra alabanza. Baruch atah Adonai, Rofe Jole, Amo Israel. Bendito eres tú, Señor, el que cura a los enfermos de su pueblo Israel. Y analizando este texto, dice, cúranos Hashem y nos curaremos. Esto quiere decir que de la propuesta que establecí al inicio de la clase, con la idea de construir al hombre a imagen y semejanza de Hashem, en nosotros recae gran parte de la responsabilidad de curarnos, de salvarnos, de preguntarnos si lo que estamos haciendo, con esto no quiere decir que lo que voy a comentar sea la manera de sanar toda enfermedad. Y mencioné hace rato, enfermedad no solo física, puede ser enfermedad en un negocio, enfermedad en la familia, enfermedad en el matrimonio, es ese desbalance. Pero vale la pena voltearnos a ver, analizar qué es aquello que está impidiendo que el alma vibre, que el alma se goce al crear, al estar en este plano haciendo lo que le corresponde hacer. Escuchaba a un maestro que iba a impartir un curso acerca de la enfermedad, que él es un oncólogo, y hablaba del cáncer, y mencionaba justo que el cáncer, las células cancerígenas, parecería, si las tuviéramos que ponerle como hacer una analogía, son excelentes, son mentirosas por excelencia, porque están en un lugar, en un órgano, diciendo, esta célula es una célula del páncreas, y esa célula se hace en el sistema inmunológico que corresponde, que analiza, que esa célula parecería que, decía él, que es como si le pasaran lista y dijera, células del páncreas, fórmense porque las voy a pasar lista y todas tienen que ser del páncreas. Y esa célula dice, sí soy del páncreas, el sistema inmunológico no la ataca porque le hace creer que es célula del páncreas. Pero esa célula ya no se está comportando como una célula del páncreas. Esa célula, curiosamente, y esto no me extendería, pero les comparto en el enlace del video, abajo de este video, en los enlaces, van a encontrar que la clase y lo que menciona este doctor es que las células cancerígenas son células que no perecen, que todo el tiempo están, son células infinitas, no se mueren, las células cancerígenas no se mueren. Y es curioso de repente pensar, ¿por qué una célula que no se muere, que parecería que sería la respuesta a la inmortalidad, por qué esa célula acaba con las células del cuerpo, del órgano que está dañado, y por qué lo lleva a la muerte? Mencionaba la historia de Isaac Luria y mencionaba acerca de cómo la muerte para él resultaba que no era tan relevante la muerte, porque sabía perfectamente que él tenía una misión a la que tenía que cubrir, la que tenía que abordar, sino que lo importante o lo pesado para él era no poder concretar la misión de la que estaba destinado, sabiendo que la muerte solo es una transición. La enfermedad, con esto cierro la clase, la enfermedad nos puede dar la oportunidad de tener un autoanálisis para determinar si la relación entre alma y cuerpo es correcta, si estamos si le estamos dando la oportunidad de que el alma o nosotros como alma estamos construyendo al hombre a imagen y semejanza del creador, lo estamos llevando a la plenitud, a la mejor versión del hombre. Y mencionando esto de las células, es curioso pensar que estas células que hoy consideramos malignas se convierten en las células inmortales, las células que en vez de ser las buenas parecería que tendría, es decir,
tendrían que valorar que esas células que no mueren nos hablan de algo, que algo está pasando en el cuerpo que quiere no morir y que quiere iluminar, que quiere vibrar. Preguntémonos, ¿qué tanto nos estamos engañando? ¿Qué tanto hemos permitido al cuerpo hacer lo que el cuerpo demanda, pero que nuestra alma nos está diciendo y nos está gritando, eso no es lo que quiero? ¿Qué tanto estamos permitiendo en nuestras relaciones? ¿Qué tanto nos estamos permitiendo engañar lo que sabemos de manera interna que algo no es correcto, lo que estamos tolerando, permitiendo en nuestra vida? Porque la enfermedad solo nos va a ayudar si nos centramos en recibir la enfermedad como una oportunidad, como una verajá, para reconectarnos con el alma y de esa forma poder sanar. Dejo de compartir pantalla y quien quiera comentar algo, pueden abrir su micrófono y por supuesto que los escucharé cualquier duda que tengan, si quieren comentar algo. Bien, espero que... Perdón, es que yo estaba esperando aquí. Adelante, Víctor. Alguien de al lado, pero bueno. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, a ver, quiero entender en la parte de la Torá que comentas que hagamos al hombre a imagen y semejanza. Es como cabalísticamente puede ser que nos está diciendo que nos transformemos nosotros, o sea que cuidemos este cuerpo, que estemos más atentos. Ok. Que tenemos que corregir. Voy a tratar, Víctor, de hacer quizá con la pregunta que me haces, voy a tratar de contestar con una pregunta. En mi caso, lo voy a hacer como hacia mí. ¿Qué, José Juan, estoy haciendo? Porque científicamente está comprobado, incluso hoy en día, que el ADN no es algo que está estático, sino que se va transformando y se va adaptando conforme el cuerpo, la mente, se va desarrollando, va creciendo. Entonces, cuando yo hago ese planteamiento en la Torá de Génesis, cuando se menciona que el hombre dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, yo lo hago como una pregunta, que si tuviera la oportunidad de escuchar la voz del Creador diciéndome, hagamos a José Juan, creo que en mi caso, y con esto no quiero colgarme cosas que no me corresponden como individuo, como alguien que soy responsable de mi vida, si pudiera tener el privilegio de realmente ser un ser, como se plantea que el ser humano es un ser con una íntima relación con el Creador, si me dijera, hagamos a José Juan, pero tú tienes que hacer, en mi caso, tú tienes que acercarlo para que al José Juan que estás creando lo hagas a imagen y semejanza. Porque tu alma o el alma que está tomando cuerpo tiene que como adaptar al cuerpo en esta relación entre alma y cuerpo. Tienes que crear a la mejor versión. Tienes que llevarlo a un ser elevado, a un ser superior, a acercarse, que sea semejante al Creador. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo contigo? Eres un ser creado y como eres un ser creado, no te importa qué comes, no te importa
que dices, no te importa que oyes, no importa, no importa nada porque es un cuerpo, es algo creado que yo solamente estoy viviendo. Y ahí empiezan también muchas crisis. La gente llega a tener muchas crisis de salud mental cuando de repente dice, o sea, salud mental me refiero a ansiedad, depresión, demás, cuando de repente dice, no tiene sentido estar vivo. A veces la pregunta podríamos, y lo pongo en la mesa, repito, hace rato dije, esto no es no es el medicamento que va a sanar a la humanidad, o lo que estoy diciendo va a sanarnos a todos. Lo que quiero decir es que, ¿qué tanto nosotros nos estamos responsabilizando de crear a la mejor versión de ti? Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. Otra. En el Zohar, en el capítulo de Pinhas, por ejemplo, se recomienda que cuando tienes un padecimiento, tienes algún problema o algo, lo escanees. Sí. ¿Se escanea todo el capítulo o hay algún, Mira, la parte, dependiendo de la enfermedad o no sé? es que justamente la parte ese misticismo que está inmerso en un librito, porque muchas veces la porción del Zohar de Pinhas la imprimen en un librito chiquititito para que tú lo traigas casi casi de bolsillo, para que traigas a la porción de Pinhas contigo, ¿no? Para sanarte. En realidad, lo que se recomienda, y por eso traté de ser muy enfático, darle mucho énfasis en qué sucede con este personaje llamado Pinhas. Pinhas no solo vio, no se quedó cruzado de brazo como todos los demás, incluyendo a Moshe. En ese momento nadie actuaba, nadie hacía nada. Pinhas va y actúa. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso establecí los 4 mundos. En el último mundo, desde la emanación, creación, formación y acción, es que el último tiene que ver con la acción. Y en ese sentido es que si yo estoy enfermo, no solo me quede en el análisis y en una oración y meditación para que me cure. A veces tengo que tomar un medicamento. A veces tengo que ir a una consulta. A veces tengo que ir ya no hay una otra cosa más que un remedio, más que operar. Maimónides decía que la operación siendo el último recurso, no se puede anular, pero que no se puede operar todo padecimiento, porque entonces en esa operación estás quitando la punta del iceberg, pero no estás sanando. La clase de hoy que decía que fue a Shelema, que sería sanación completa, es que para poder sanarnos completamente, tenemos que trabajar física, emocional, espiritualmente, porque podemos quitar el problema con un medicamento, con una operación, pero aparentemente lo estaríamos quitando, pero esa pieza mal acomodada podría volver a generar el mismo acontecimiento y repetirse si no actuamos, si no llevamos a cabo el proceso de sanación. Se dice que la sanación empieza en el proceso, en la búsqueda de curarte. Esta idea de pronto de decir, es que, doctor, es que usted no me ha curado. Por supuesto que el doctor no corresponde, en él no corresponde la sanación. Es solamente un vehículo, como lo decía el juramento de Maimónides, en el que él decía no verlo como algo distinto, que es un compañero de dolor. Yo podré saber de medicina, yo podré saber de hierbas medicinales, terapias alternativas, pero en realidad también soy un paciente, porque eso que la persona
y decía este doctor, eso que hoy se llama cáncer, que en realidad tendría que tener un nombre que no sería cáncer, porque según lo que mencionaba él como oncólogo, es que esa enfermedad tendría que tener el nombre de cada uno del individuo que está enfermo, porque a pesar de que se le cataloga como cáncer, ningún cáncer es igual. Y hoy pensamos que una gripe es igual a la gripe del de enfrente. ¿Tiene síntomas? Sí tiene síntomas, pero mi gripe es mi gripe y yo tendré que resolverlo, sanarlo de una forma diferente al otro. Sentarme, tomar agua, tomar té caliente, tomarme un medicamento, tomarme 3 pastillas y vámonos, pero no resolví el problema. No resolví el problema, o sí lo resolví. Dependerá de cada uno de nosotros cómo abordamos. Y cerrando el comentario del por qué hablaba esto de la porción de Pinjas o del librito, es que sí deberíamos de escanearlo, podríamos escanearlo, solo con la intención de que el alma recuerde lo que ya sabe, ¿no? Ayude al alma a tener, llamémosle, una pastilla que le haga despertar nuevamente, diga, claro, si yo sé qué es lo que necesito, pero necesito que el cuerpo me deje hacer lo que a mí me corresponde hacer. Si no me deja el cuerpo actuar, entonces el cuerpo va a empezar a tener esos padecimientos. Y no sé si con esto, Sí, sí, quedó claro, gracias. ok, Sí, ok, ya, sería la última. Gracias. perfecto, muy bien, gracias, Víctor. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Bien. Creo que lo único que me queda en esta clase, y es algo muy complejo, difícil hasta como cada uno de nosotros, yo creo, es de pronto pensar por qué le tenemos miedo a la muerte. Si la muerte en realidad, lo que sucede en la muerte es la transición entre lo que el alma está haciendo con este cuerpo y lo que seguiría haciendo el alma. Quizá el miedo que tenemos a la muerte es no completar y concretar aquello que el alma está gritando constantemente que quiere llevar a cabo. Muchos han tenido la suerte de dejar este plano sabiendo prácticamente casi cuándo es que se tiene que ir, dejando muchas cosas arregladas, y muchos dejaremos este plano así, y muchos dejaremos este plano sin habernos cuestionado qué es lo que vengo a hacer en el día a día y cómo me acerco a esta pregunta que decía, por eso lo ponía como una teoría, como una propuesta de quizá análisis. ¿Qué tanto me acerqué, qué tanto hice de mí acercándome al creador, a hacer al hombre o mujer que me corresponde en esta vida tener? ¿Qué tanto lo hicimos en el creador y yo, el Hashem y yo? ¿Qué tanto me conecté con él para hacer de este cuerpo el hombre que esté a imagen y semejanza del creador? Cierro la clase como todas las anteriores. Ana Bejoa, que Ulay Mineja, Tatir Cerura, Caberrinata Mahasabenu, Tajarenunura, Nagibor, Dorshei Judeja, Kebaba Shamren, Barjem Tajarem, Brahamet Zikateja, Damin Gomlem, Hasin Kadosh, Berot Tubja, Naela Dateja, Ya, Hitgeye, Lemahapene, sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel, Ushmat, Zakatenu Yodea Talumot. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Muchas gracias. Que pasen muy bonita noche. Muchísimas Lailato. gracias. Gracias a ti, José Juan. Lailato. Laila, Gracias. Gracias.